Hola y muy buenas. A ver, hoy vamos a hablar de un icono. Uno que todo el mundo cree conocer, pero la realidad es que su verdadera genialidad se nos suele escapar. Vamos a meternos de lleno en la increíble historia de la Torre Eiffel. Claro, todos la hemos visto mil veces, ¿verdad? Esa silueta es inconfundible. Pero ¿nos hemos parado a pensar por qué tiene esa forma? ¿Por qué esa curva y no otra? Bueno, pues la respuesta va mucho más allá de que sea bonita o fea. Es pura física. Para hacernos una idea del reto que supuso, empecemos por las cifras. En su momento, cuando se inauguró, medía 300 metros. 300. Levantar algo así a finales del siglo XIX, vamos, era algo de otro mundo, totalmente revolucionario. Y ojo, que no era solo la altura, ¿eh? Es que el bicho pesaba lo suyo. Solo la estructura de hierro, 7.300 toneladas. El desafío real, el verdadero quebradero de cabeza para los ingenieros, era cómo sostener todo ese peso y, sobre todo, cómo hacer que aguantara las embestidas de la naturaleza. Venga, vamos al lío, a su origen. Porque sí, hoy todo el mundo la adora, es el símbolo de París, pero en su día, menuda se lió. Nació rodeada de polémica, pero de la gorda. Es que claro, a ver quién estaba preparado para semejante monstruo de hierro en mitad de la ciudad. La idea era que fuera la gran atracción de la Exposición Universal de 1889, que conmemoraba los 100 años de la Revolución Francesa. Pero aquí viene lo bueno. No estaba pensada para quedarse, para nada. Su vida útil planificada era de tan solo 20 años. Y la gente no se anduvo con chiquitas. Antes siquiera de que pusieran el primer tornillo, ya había un montón de artistas e intelectuales, lo más granado de París, firmando una carta para ponerla a parir. La llamaban literalmente una inútil y monstruosa estructura. Una mancha, decían, en el cielo de su ciudad. Pero claro, lo que para ellos era algo horrible, industrial, feo, era en realidad la solución a un problema gigantesco, un problema de física, el viento. Así que no, esa forma tan peculiar no es un capricho artístico, es pura necesidad. El mismo Gustave Eiffel lo dijo bien claro. El gran secreto está en que esas curvas que nos parecen tan elegantes no son más que la respuesta matemática a la presión del viento. O sea, la forma de la torre es literalmente una fórmula matemática hecha edificio. La clave de todo esto es lo que se llama una estructura reticulada. ¿Y qué es eso? Pues muy fácil. En lugar de un mulo macizo, lo que Eiffel hizo fue crear como una red, un entramado de piezas de hierro entrelazadas. Imaginaos un encaje de bolillos, pero hecho de hierro y a una escala brutal. Y aquí se ve la genialidad de la idea. Pensadlo, un edificio normal, de piedra, ¿qué hace? Se pelea con el viento, le planta cara. La torre, en cambio, es mucho más lista. No lucha contra él, simplemente le abre la puerta y lo deja pasar. El mecanismo es de una simpleza que asusta, de verdad. El viento llega, se cuela por todos los huecos de la estructura y listo. La presión se reduce una barbaridad. Esto minimiza la tensión en toda la torre y permite que se sostenga con mucho menos material del que necesitaría si fuera maciza. Bueno, ya hemos visto el porqué de la forma, pero ahora vamos a otra cosa igual de alucinante. ¿Cómo narices la construyeron? Porque si el diseño ya era una revolución, el montaje fue un milagro de la ingeniería de la época. Es que las cifras te dejan con la boca abierta. Se levantó en un tiempo récord, 2 años, 2 meses y 5 días. Increíble. Y lo que es más alucinante aún, para la época, con una obra de este calibre solo hubo un accidente mortal. 1. Eso da una idea de la planificación milimétrica que había detrás. Y aquí está el quid de la cuestión. La torre, en realidad, no se construyó en París. Se fabricó en un taller y luego se montó allí. Cada una de sus 18.038 piezas fue diseñada y cortada con una precisión de 0,1 milímetros y luego, en el campo de Marte, se montó todo como si fuera un mécano gigante. Vale, tenemos las piezas. ¿Y cómo se une todo eso? Pues con remaches. 2,5 millones de remaches. Ojo, ni una sola soldadura, ¿eh? Todo unido con una técnica que hoy nos parecería casi de la edad de piedra, pero que era súper experta. El proceso en sí era una pasada. Necesitaban un equipo de 4 personas. Uno calentaba el remache hasta ponerlo al rojo vivo, otro lo metía en el agujero, y los otros 2, a martillazo limpio, le daban forma a la otra cabeza. Luego, al enfriarse, el metal se contraía y apretaba las piezas con una fuerza brutal. Una unión súper rígida. Pero bueno, agarraos que viene una de las curvas más fuertes de esta historia. Este icono, que hoy nos parece que ha estado ahí siempre, fue diseñado para ser temporal. Estuvo a un pelo de ser demolido, de desaparecer para siempre. Sí, como se oye, el contrato original decía, negro sobre blanco, que en 1909, cuando se acabara la concesión de 20 años, la torre se desmontaba y adiós muy buenas. Era solo un montaje temporal para la exposición. Y punto.
Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué la salvó de la piqueta? Pues la ciencia. Así de simple. Eiffel, que no era tonto, se dio cuenta del peligro y empezó a venderla como un laboratorio científico gigante. Y es que era perfecta. Por su altura se podían hacer experimentos de aerodinámica, de meteorología y, sobre todo, era una antena increíble, justo cuando nacía la radio y las comunicaciones militares. De repente, se había vuelto demasiado útil como para tirarla abajo. Pero su legado fue mucho más allá de la ciencia, claro. La Torre Eiffel, sin pretenderlo, le dio una vuelta de tuerca a la arquitectura. Demostró que el esqueleto de un edificio, su estructura, no tenía por qué taparse, que la ingeniería, el hierro, los remaches, todo eso podía ser bonito. Abrió la veda para la estética industrial y, de hecho, para todos los rascacielos que vinieron después. Así que, al final, la cosa está clara. La Torre Eiffel no es solo una postal bonita de París, es mucho más. Es el eslabón perdido entre la ingeniería del hierro del siglo XIX y la era de los rascacielos del XX. Es una declaración de principios, un monumento al ingenio. Y todo esto nos deja con una pregunta en el aire, ¿no? La próxima vez que veamos un puente, un rascacielos o cualquier estructura imponente, a lo mejor tenemos que pararnos a pensar, ¿qué fórmula secreta se esconde detrás de su forma? ¿Qué historia increíble de ingeniería nos estamos perdiendo, aunque la tengamos delante de las narices?